3 días de luto oficial en esta localidad que ven, Rubí, en la provincia de Barcelona. Un atropello múltiple a un grupo de ciclistas con un conductor que se dio a la fuga. Acabó este fin de semana con la vida de 2 personas y dejó a otras 3 con lesiones graves. La investigación de los Mossos de Escuadra les llevó primero a encontrar el coche y 10 horas después al conductor, que seguía sin entregarse y tuvo que ser detenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es uno de los asuntos de los que estaremos pendientes, pero también de un atentado en Moscú que abre una nueva página en ese enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. En el ataque ha fallecido una politóloga defensora de la invasión, hija del además considerado ideólogo de Putin. Rusia culpa a Ucrania. Ucrania dice que no ha tenido nada que ver y el ataque ha sido reivindicado por un hasta ahora desconocido Ejército Nacional Republicano que promete luchar contra Putin. Y mientras esto ocurre dentro de las fronteras rusas, en las ucranianas siguen los combates. Este miércoles se cumplirán 6 meses desde el inicio de la invasión. Putin sigue coleccionando errores de cálculo y ahora usa el gas para que Occidente fuerce a Ucrania a aceptar una derrota. Y mientras Zelensky, ahí lo ven, exhiben en las calles de Kiev algunos de los más de 1.000 tanques destruidos por el ejército ucraniano. Y en medio de todo esto, los refugiados que han tenido que dejar su país son ya más de 6 millones. Falta un minuto para las 2 de la tarde. Enseguida hablamos de esa invasión que ni mucho menos ha sido relámpago como esperaba Putin y que ya ha dejado a miles de fallecidos y una crisis económica global después de estos casi 6 meses. Pero empezamos con otra noticia recurrente este verano, los episodios de calor. Este fin de semana subieron nuevamente las temperaturas en buena parte de esta comunidad autónoma. Gran Canaria registró ayer, por ejemplo, temperaturas por encima de los 40 grados en Agüimes y en La Aldea. Y está previsto que hoy vuelva a marcar máximas esa isla, Antonio Fernández, aunque estamos pasando calor en todo el archipiélago, ¿verdad? ¿Qué tal, Antonio? Pues sí, está siendo un lunes marcado de nuevo por las altas temperaturas. Tenemos por un lado alertas lanzadas por el gobierno de Canarias y por otro lado avisos. Las alertas, la que está vigente ahora mismo es la de riesgo por incendios forestales en las islas que tienen mayor superficie boscosa: Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. Y en cuanto a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, son todos amarillos y de diverso tipo. Por altas temperaturas aquí en Gran Canaria, hoy se esperaban 37 grados de máxima, ya se han alcanzado los 36 en Tasarte. Y aquí en la cumbre de Gran Canaria estamos ahora mismo rondando los 30 grados. También los hay en las islas de Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, en fin, en todo el archipiélago. Y a ellos se añaden otra serie de avisos por fenómenos costeros en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y en El Hierro. Y también finalmente por fenómenos de fuertes vientos en el interior de las islas, como es el caso de Gran Canaria, de La Gomera y del Hierro. Gracias, Antonio. Bueno, calor como han visto en Canarias y también calor en la península. Allí hay 4 comunidades autónomas, además de Melilla, que siguen en avisos por temperaturas máximas de hasta 40 grados. Unas condiciones que no ayudan a sofocar los incendios forestales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha terminado sus vacaciones en Lanzarote y ha visitado Castellón para comprobar la evolución, por suerte positiva, del incendio más grave de los últimos días, el que ya ha afectado a la Sierra de Calderona. Ahí ha anunciado además que mañana el Consejo de Ministros va a aprobar una declaración de zona catastrófica para la recuperación de estas comarcas. Tras más de una semana y unas 20.000 hectáreas devoradas, el incendio en Vejís, Castellón, se da por estabilizado. Ahora la tarea, después de conseguir parar el fuego, es reconstruir, reparar y mirar hacia adelante. Para lo que es necesario, entre otras cosas, la ayuda del Gobierno. Por ello se espera que este martes en el Consejo de Ministros procederemos a aprobar la declaración que nos va a permitir declarar como zona catastrófica todos aquellos territorios que han sido asolados por los grandes incendios que llevamos padecidos a lo largo de este año. Los trabajos se centran ahora en evitar posibles rebrotes por las altas temperaturas, los bajos niveles de humedad y un viento cambiante. A pesar de este estado de alerta, la mejor de las noticias se producía para las más de 1.500 personas que han podido volver a casa. Contentos de volver, tristes por ver todo lo que ha quedado. Como drásticamente
pronóstico también es el balance de incendios que sufre el país en lo que va de año. El año pasado, los grandes incendios devastaron en torno a unas 51.000 hectáreas. En lo que llevamos de año, 223.000 hectáreas las que llevamos calcinadas en todo el país como consecuencia de estos grandes incendios. Mientras que en todo el continente se superan ya las 600.000 hectáreas. Ya les hablamos la semana pasada de la sequía que está sufriendo España y les mostramos varios embalses, como también este que estamos viendo, por debajo del nivel habitual en este mes. La media nacional, a falta de la actualización de mañana martes, se sitúa en el 37,9%, es casi 10 puntos menos que hace un año. Y un ejemplo de esta situación lo vemos en Cataluña, con sus presas al 40%. Son 27 puntos menos que en esta misma semana en el año 2021, cuando estaban al 77% de su capacidad. Pero es que muy por debajo de esa media está este embalse de Rialb, en Lérida, que no supera el 8% y hace un año tenía almacenada casi la mitad de lo que puede albergar. Estaba prácticamente al 50%. La sequía en la región ha obligado a parar la turbina de la central hidroeólica y los vecinos no recuerdan una situación igual. Para las turbinas porque no es suficiente caudal, necesitan, sí, está al 8%, nunca había estado tan bajo. Se ven los pueblos y todo que estaban inundados, se ven y todo. Un poco afectados sí que sobre todo la parte de arriba del centro de la Baronía, porque allí pues sí hay un puerto, se hacían actividades acuáticas, luego también hay una empresa que hacía actividades en el pantano, pero ahora no sé si las pueden hacer porque prácticamente no hay agua. Y las imágenes que está dejando esta sequía por toda España son asombrosas, pero es que no solo afecta a España. Estos últimos meses esa falta de lluvia se ha extendido a buena parte de Europa y el descenso del nivel de agua ha hecho que en países como Italia, Alemania o Serbia hayan reaparecido restos que hasta ahora estaban sumergidos. Europa se enfrenta a una de las peores sequías que recuerda, marcada por temperaturas muy elevadas y la falta de lluvia ha tenido consecuencias inesperadas. La bajada del nivel del agua en algunos de los lagos y ríos europeos han sacado a la superficie fragmentos de la historia que estaban ocultos bajo el agua. En la provincia de Cáceres, la pérdida de agua del embalse de Valdecañas ha dejado al descubierto el dolmen de Guadalperal, que data del año 5000 a.C. Ha ocurrido también en Alemania. La bajada del nivel del agua en el río Rin ha dejado ver rocas con fechas de décadas de antigüedad talladas en ellas. Las llaman las piedras del hambre porque recuerdan a épocas de sequía y necesidad. Los alemanes las ven ahora como una advertencia. Y en Italia, que se enfrenta a su peor sequía en 70 años, se ha descubierto una bomba de 240 kilos de explosivo de la Segunda Guerra Mundial, que estaba bajo las aguas del río Po. Ocurre de manera similar en el río Danubio, que tiene uno de sus niveles más bajos en casi un siglo. Como consecuencia, han salido a flote, cerca de la ciudad portuaria fluvial serbia de Prahovo, más de 20 buques de guerra alemanes cargados de explosivos hundidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y así, mientras esta sequía desafía al continente, la historia no para de salir a la superficie. Y hablamos ahora de inmigración porque Salvamento Marítimo trasladó anoche al puerto del Rosario a 61 personas localizadas a bordo de una embarcación al sur de Fuerteventura, que están viendo ese momento. Ya en tierra y tras una primera valoración, 4 de esos migrantes fueron derivados a un centro sanitario. Este fin de semana llegaron otras 84 personas a bordo de 2 pateras más a Lanzarote. Y fíjense en esta patrullera que vamos a ver enseguida, que llega a puerto en Motril, en Granada, esto es el sur de la península, como decíamos en Granada, con 3 motos de agua. Pues sobre ellas había 9 personas que intentaban llegar a la península. También ayer se rescató a otras 3 personas que intentaron cruzar el estrecho en una tabla de surf. Y el jueves pasado se ayudó a 3 personas que intentaron hacerlo nadando. Hasta el 15 de agosto, el número de personas que trató de llegar a la península fue un 1,1% menor al del año anterior, muy parecida a las cifras, pero en la península, en Canarias, ese mismo periodo registró un incremento del 25%. Y mientras que el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha elogiado a España por su cambio de política respecto al conflicto del Sáhara, porque el monarca ha valorado como una posición clara y responsable que el gobierno español además ha señalado que esta postura española abre una nueva etapa en las relaciones entre los dos países. Por su parte, el Frente Polisario ha lamentado las palabras de Mohamed VI y sobre todo el nuevo papel de España en esta situación. Bueno, Felipe de Basa es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Con él vamos a hablar de este asunto, de este conflicto entre el Sáhara Occidental, Marruecos y España. Felipe de Basa, buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos. ¿Qué tal? Es la primera vez que el rey Mohamed VI se refiere en público, al menos, a esta nueva postura que ha adoptado España. ¿Por qué en este momento exactamente?
Correcto. Esto es pregunta porque ha hecho un cambio de acercamiento, de postura en relación a Marruecos, pero tenemos que tener en cuenta, para entender lo que está pasando, dos acontecimientos. Primero, esto no se puede circunscribir a lo que está pasando entre Rusia, Ucrania y lo que va a pasar en Alemania en invierno. Y dos, no podemos tampoco pasar que la Secretaría General de la OTAN en breve se abrirá un proceso y está vacante. En este panorama poliédrico hay que recordar que Marruecos y Argelia no se llevan bien, son dos primos, se llevan bien, y que cuando alguien se lleva bien con uno de los dos primos, automáticamente se lleva mal con el otro de los primos. Por lo tanto, esto es cuando hacemos esas cenas, esas comidas familiares, que es complicado sentar a la mesa a dos personas que se sientan mal, y que si te arrimas más a uno, te dejas de arrimar al otro. Estamos viendo cómo España ha modificado su postura. Esto ya ocurrió con Zapatero también, que se acercó a esta postura. Ahora no es algo completamente nuevo, pero sí es verdad que es curioso el momento en el que el gobierno de Pedro Sánchez lo ha hecho. Pero bueno, ya ocurrió antes. En los últimos meses, el anterior gobierno de Colombia, no este, pero el anterior sí, Perú también hizo, y por supuesto, como sabemos, Estados Unidos con Donald Trump, ese acercamiento también que tuvo hacia Marruecos, ¿no? Correcto. Es muy importante estar bien con Marruecos por la estabilidad en la zona y también por el Sahel. Porque el gobierno de Marruecos, en este caso el rey de Marruecos, es un claro contenedor de las posturas más radicales. Si a mí me preguntaran qué es lo que pienso que va a pasar en África en los próximos años, yo creo que África es un continente desarrollado y que ahora mismo hay tres locomotoras muy claras que están desarrollando África, que son Marruecos, que son Guinea Ecuatorial y que es Egipto. En el caso de Marruecos es importantísimo la construcción de infraestructuras, las oportunidades de trabajo, que creo que se está construyendo. Por tanto, puede ser un ejemplo para el resto de los países. Hay que recordar también que Marruecos tiene alta velocidad. Por tanto, es importante para España llevarse bien con Marruecos porque además, como titulares que son de fronteras con África, con terceros países, Ceuta y Melilla y también Canarias, que está frente a las costas de Marruecos, pues es un claro aliado a la hora de luchar contra los movimientos migratorios irregulares, contra las mafias de las migraciones y por tanto intentar tener mejor situación. Sin embargo, estamos viendo cómo siguen llegando pateras. Bueno, acabamos de hablarlo justo antes de iniciar esta conexión, que en un principio era por Skype, ahora como ven, conexión telefónica, hemos tenido algún problema, pero seguimos escuchando perfectamente a Felipe de Basa. Aún así les pedimos disculpas a nuestros telespectadores. Bueno, estaba yo diciendo que tenemos esa relación a tres bandas, Marruecos, España, otros países también. Lo cierto es que el interés que puede tener Marruecos en el Sáhara Occidental, aparte de que a un país nunca le gusta renunciar a un territorio que considera propio, en cuanto a la economía, ¿qué le aporta el Sáhara Occidental al resto de Marruecos? Correcto. El Sáhara aporta fosfatos, son territorios para pescar y luego recursos. Hay que recordar que hay una gran bolsa de petróleo entre Canarias y Marruecos, que si no la explota España con Canarias, pues la explotan más recursos. Hay que recordar también que el Sáhara pues es un territorio que nunca ha formado parte de un Estado independiente. Es un desierto y estaba poblado por beduinos, y los beduinos o las personas que no han pasado, por así decirlo, a la revolución neolítica y que no se han establecido en ciudades, pues son personas que constantemente están yendo de un lugar para otro. Son tribus, son personas, son pueblos, son nómadas. El Sáhara es un territorio colindante a Marruecos y que no ha tenido nunca una base histórica de conformar una nación o un país. Hay que recordar también que el primer ministro de la República Árabe Democrática Saharaui, este Estado fallido, inventado y demás, pues es un economista formado en economía marxista, está formado en La Habana, y hay que recordar también que otros medios como el Wall Street Journal califican al Frente Polisario como organización terrorista. No podemos olvidar que tienen en su haber casi 300 muertos. ETA, por su parte, tuvo casi 1000. Felipe de Basa, muchas gracias. Tenemos que recordar también que hay una resolución de la ONU de los años 70 en la que se reconoce el derecho de ese territorio a la autodeterminación, al menos a ese referéndum, pero todavía no se ha celebrado. Felipe de Basa. No se ha celebrado y ha pasado mucho tiempo y es complicado que se celebre. Claro. Pues, el señor de Basa, como decimos siempre, muchas gracias por haber atendido a esta llamada y las anteriores también de Atlántico Noticias. Hasta pronto. Muy bien, hasta luego.
Bueno, volvemos a mirar a Ucrania porque a pocos días de que se cumplan 6 meses de esa invasión rusa, las miradas están puestas en los bombardeos cercanos a la planta nuclear de Zaporizhia. Además, el Kremlin sigue avanzando y atacando a varias poblaciones en la región del Donbass. Y además denuncia los ataques en Crimea por parte de Ucrania. Rusia sigue atacando por aire el noroeste de Ucrania tras el bloqueo por tierra de las tropas ucranianas. En los últimos días, la región de Kharkov ha sido el epicentro de la ofensiva donde, según Moscú, ha matado a más de 100 soldados. Mientras, en Nikopol, ciudad cercana a Zaporizhia, con 100.000 habitantes se preparan ante una emergencia. Los residentes limpian calles, retiran los escombros, restablecen la electricidad y protegen sus viviendas tras los bombardeos de la semana pasada. Además, las autoridades han instalado en las calles camiones para detectar posibles aumentos de radiación. El jefe de emergencia de la ciudad asegura que están preparados para un escape con refugios. 12 civiles resultaron heridos en el último ataque. Tanto el Kremlin como Kiev siguen culpándose mutuamente de los bombardeos cercanos a la planta. Y poco a poco las tropas rusas avanzan en la región de Lugansk. Valentina asegura que ella y sus vecinos viven con miedo. El domingo se despertó con un proyectil en el tejado de su edificio. En el sur de Ucrania, Rusia asegura que destruyó un almacén de armas en la región de Odessa. También derribó con misiles de largo alcance un depósito de combustible. Bueno, pues un ataque con coche bomba a las afueras de Moscú ha matado a la hija de un ultranacionalista ruso que apoyaba la invasión de Ucrania. Según medios de comunicación rusos, la mujer viajaba en el coche de su padre, quien probablemente fuese el objetivo de ese ataque. Alexander Dugin se llama el padre de la asesinada, que viajaba justo en el coche de detrás. Es un claro defensor, además, de la creación de un imperio ruso con la unificación de Ucrania y también defensor de las sanciones de Rusia contra Estados Unidos. Rusia acusa a Ucrania de estar detrás de este atentado. Ucrania lo niega y mientras el ataque ha sido reivindicado por un grupo hasta ahora desconocido que se hace llamar el Ejército Nacional Republicano y que estaría en contra de las tesis de tanto del filósofo como del propio Putin. Y este mes hemos visto cómo vuelve a reactivarse la tensión en los Balcanes, a pesar de que han pasado 2 décadas desde que Serbia y Kosovo firmaron aquella paz. El último episodio es realmente un conflicto administrativo. En Kosovo viven unos 60.000 serbios que no tienen ni DNI ni matrículas en sus vehículos que sean kosovares porque Serbia no reconoce a Kosovo como independiente. Con una nueva normativa, el gobierno kosovar les quiere obligar a tener esas matrículas y esos documentos. Así que Serbia acusa a Kosovo de presionar a esa minoría para que abandone el territorio. Ambos gobiernos se reunieron la semana pasada en Bruselas sin resultado por ahora. La diplomacia internacional tampoco ha logrado atrasar esa fecha en la que entrarán en vigor estas medidas, que esa nueva fecha además es el próximo 1 de septiembre. Y desde hoy mismo, más de 1.900 trabajadores de contenedores en uno de los puertos más grandes del Reino Unido estarán en huelga durante los próximos 8 días. Los empleados de Felixstowe, en la costa este de Inglaterra, piden que su salario aumente ante la crecida de los precios de los últimos meses. Su salario, además, dicen que no es suficiente. Por su parte, la empresa ha ofrecido un aumento del 7%, es decir, unos 600 euros al mes, aunque los funcionarios del puerto dicen que se han preparado para un plan de contingencia para evitar esas interrupciones. Las compañías de transporte marítimo aseguran que se verían seriamente afectadas el comercio y la cadena de suministros. Y volvemos a España con esa noticia que veíamos al principio, con ese conductor detenido que ayer domingo embistió a un grupo de 8 ciclistas, matando a 2 y dejando además a varios heridos, uno de ellos en estado crítico. El coche venía en sentido contrario, es decir, ese vehículo cambió de carril. Tras el atropello, el conductor huyó y fue detenido horas después, tras encontrar su vehículo en una localidad vecina. Según la agencia EFE, el detenido tiene antecedentes penales y según uno de los supervivientes, ese conductor aceleró e incluso increpó a los atropellados antes de darse a la fuga. Un coche que venía de frente se cambió del carril y bueno, pues se llevó a todos por delante. A todos por delante. Entonces el coche además ni frenó, aceleró, porque el último que iba en el grupo más o menos
en milésimas de segundo pues reaccionó y se cayó y no tuvo más consecuencia, pero sí que vio como aceleró y sacó el brazo como diciendo aquí os quedáis. Bueno, son las 2:17, volvemos unos segundos a Ucrania porque van a ver una señal en directo desde ese país donde está teniendo lugar una rueda de prensa en la que participa el presidente Zelensky y varios miembros del batallón Azov, detenido por Rusia y ahora devueltos. Esta es la imagen de esa rueda de prensa que estamos viendo a uno de los portavoces de ese batallón, visiblemente afectado, con heridas, ahí lo están viendo en los ojos, probablemente por esos enfrentamientos que están teniendo lugar entre Rusia y Ucrania. Y volvemos a España porque cae el nacimiento de hijos, tanto en el resto del territorio nacional como aquí en el archipiélago. Canarias tiene menos nacimientos que hace 20 años. Y lo que llevamos de años son algo más de 5.000 niñas y niños nacidos en las islas. Sin embargo, de continuar esta tendencia, 2022 podría ser el año que menos bebés hayan nacido en Canarias, convirtiéndose en la tercera comunidad con mayor descenso, hasta un 25% menos que en 2016, solo por debajo de La Rioja y de las Islas Baleares. Bueno, Javier Esparcia es catedrático de Geografía y doctor en Sociología por la Universidad de Valencia. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vamos a profundizar con usted sobre este asunto porque vemos que estamos hablando de datos en Canarias, pero es que los datos en el conjunto de España son también igualmente llamativos. Estamos hablando de que hace 81 años que no había una natalidad tan baja, o datos muy parecidos a otros años, pero se está marcando uno de los récords desde el año 1941, ¿verdad? Efectivamente. La cuestión casi yo diría que no es tanto el descenso de la natalidad, sino ir un poco más atrás en el problema y ver la fecundidad, que es donde estaría la raíz, digamos, de la situación, en las bajas tasas de fecundidad que tenemos. Precisamente Canarias es la región con tasas de fecundidad más bajas en España. En España estamos en 1,19 hijos por mujer y en Canarias, si mal no recuerdo, estáis en 0,86. Entonces, bueno, ese es el verdadero problema, porque recuerdo a la audiencia que la tasa de reemplazo generacional, sustituir al padre y madre, son 2,1 hijos por mujer. Y por lo tanto estamos muy por debajo de ese nivel. Y ahí hay una serie de factores que explican esa situación en los que podemos entrar. ¿Cuáles son los factores principales? Porque me imagino que, bueno, siempre se habla, ¿no?, de la incorporación de la mujer, que ya no es incorporación, ya que está en el mundo, lógicamente, en el mundo laboral. También se habla, pues eso, que se retrasa porque las parejas a lo mejor no quieren tener hijos. Lógicamente, tener muchos hijos como antes a lo mejor ya no es tan posible porque los sueldos son más bajos, pero ¿hay otros factores que no conozcamos? Sí, bueno, lo primero, hay un gran cambio de modelo. Es decir, tradicionalmente, hasta hace 40 o 50 años, tener hijos era un elemento de seguridad para la familia. En estos momentos, la función es obviamente muy diferente. Hablabas de la incorporación de la mujer al trabajo, pero en realidad la cuestión está en el mercado de trabajo, ¿no? En el mercado de trabajo, los jóvenes en estos momentos tienen unas expectativas laborales, expectativas de estabilidad, casi menores de las que teníamos las generaciones de los años 60 y 50. Y eso es uno de los principales problemas. Eso retrasa mucho la emancipación de los jóvenes y, por supuesto, retrasa la fecundidad. Algunos datos son muy interesantes. En estos momentos la edad media en la que se tienen los hijos en España está en 32 años. El 80% de las mujeres no han tenido hijos a los 29 años. Y esto contrasta con un elemento muy interesante, y es que las mujeres sí que desearían tener más hijos y tenerlos antes. Y si no los tienen es porque no pueden. Y ahí el mercado laboral es clave. Y hay varios factores también ahí. Uno de ellos es la vivienda, obviamente. Claro. Es decir, el acceso... estamos en un modelo que es en Mediterráneo, digamos, que apuesta por la propiedad de la vivienda, pero es que los jóvenes ya no piensan ni siquiera en eso, es que hasta tienen dificultades para la vivienda compartida. Los datos que estamos viendo estos días son casi espeluznantes, ¿no?, los precios que tienen los jóvenes para la vivienda compartida. Entonces, ese es un elemento fundamental de bloqueo. Y luego hay otros elementos, la formación. España es uno de los países que mayores esfuerzos ha hecho en las últimas décadas en formar a nuestros jóvenes, y ha sido una inversión de país, y sin embargo nuestros jóvenes
esa formación no se ajusta a la demanda que hay en el mercado laboral. Hay un desajuste entre oferta y demanda. Por eso tenemos jóvenes que tienen empleos muy precarios, muy por debajo de los que le correspondería por su formación, y la gente mejor formada que tenemos se nos va. Claro. Entonces eso es otro problema. Y al final hay una concatenación de factores ahí que hacen que lo que tradicionalmente ha sido el ascensor social esté bloqueado. Claro. Y podemos añadir más cuestiones, como los modelos de estado de bienestar que en Europa pues están funcionando mucho mejor en otros países europeos. ¿Qué ejemplo europeo podríamos mirar? Pues mira, prácticamente buena parte de Europa central occidental tenemos cuestiones como la conciliación familiar, un pequeño gran detalle. Es decir, los horarios laborales, las redes de guarderías. Bueno, pues esos son elementos que aquí no tenemos tan desarrollados, ni mucho menos, y que explican, cuando vemos mapas con tasas de fecundidad, por ejemplo, vemos que Francia o que Suecia han subido sus tasas de fecundidad, cuando nosotros hemos continuado bajando. Claro. Entonces, ¿por qué sube Francia y por qué sube Suecia? ¿Por qué sube Alemania sus tasas de fecundidad? Puede que haya un factor de inmigración. En Europa del Este eso ocurre, pero es por otras cuestiones. Pero países de nuestro entorno, eso llama mucho la atención. Y básicamente es que tienen una red de servicios de apoyo que no tenemos aún en nuestro país. Por eso es tan importante apostar por políticas de apoyo a los servicios públicos y de esa red de apoyo a las familias, especialmente a las familias jóvenes. Y yo creo que ahí hay que tener en cuenta que las políticas neoliberales van en contra de esta, porque facilitan la precarización, facilitan la destrucción o privatización de los servicios públicos y la no construcción de esas redes de apoyo. Claro. Entonces, parece que no es importante, pero es muy importante. Y paralelamente, además, en España está ocurriendo también que las muertes siguen, incluso se incrementan con respecto a años anteriores. Por tanto, este país se está envejeciendo. De eso hablaremos seguramente otro día. Muchas gracias por habernos atendido esta tarde. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias. Bueno, cambiamos de asunto. Al menos 20 muertos en África. Nos vamos hasta el Cuerno de África. Estamos hablando de al menos 20 muertos y una docena de heridos tras el ataque terrorista de un hotel en la capital de Somalia este fin de semana. Las fuerzas de seguridad terminaron el asedio tras un tiroteo con los combatientes. 30 horas de asedio al Hotel Hyatt en la capital de Somalia. Los extremistas armados detonaron 2 explosivos antes de asaltar el interior del edificio, provocando un intercambio de disparos entre los terroristas de Al-Shabaab y la seguridad del hotel. Al llegar la unidad de la Policía Especial, rescataron a algunos huéspedes y lograron neutralizar a los atacantes que estaban escondidos en el último piso del hotel. Las fuerzas de seguridad somalíes acabaron con los militantes de la organización vinculada a Al-Qaeda. La misión de asistencia de las Naciones Unidas en Somalia condenó el ataque en un comunicado de Twitter y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Al menos 21 muertos y cerca de 120 heridos. Los ataques continúan en toda Somalia a pesar de que las fuerzas de seguridad respaldadas por las fuerzas aliadas han intensificado las operaciones contra los militantes que han estado atacando bases militares, hoteles y otros lugares públicos en Somalia. Pues precisamente Somalia, como el resto de países que componen ese Cuerno de África, padecen ya no solo las consecuencias de los conflictos armados, también los efectos de falta de lluvias. Naciones Unidas la calificó como la peor sequía. Ahí lo están oyendo, la peor sequía en años, sobre todo porque detrás de ella está la hambruna y la falta de recursos, unida a una alta subida de precios causada por la invasión rusa en Ucrania. Unos 18 millones de personas en esta región se encuentran en riesgo de hambruna severa y solo por la sequía unos 16.000 somalíes ahora están refugiados en diferentes lugares de Etiopía. Bueno, cambiamos de continente, nos vamos hasta América. En Nicaragua continúa la censura y la persecución a distintos grupos sociales y también a la Iglesia. De hecho, el gobierno de Daniel Ortega detiene a varios obispos y sacerdotes por su supuesto vínculo con la oposición del régimen. Tiene más detalles sobre esto Donald Hernández, desde Nicaragua.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que 9 miembros de la Iglesia Católica de Nicaragua, incluido el obispo Rolando Álvarez, permanecen bajo arresto. De ellos, 3 están encarcelados y 6 tienen curia arzobispal por cárcel. De acuerdo con las autoridades policiales, Monseñor Rolando Álvarez, valiéndose de su condición de líder religioso, está intentando organizar grupos violentos con el propósito de desestabilizar el Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales. Este sábado, las autoridades policiales prohibieron una procesión católica. Según las instituciones, se debió a razones de seguridad interna. Hace más de un mes, las autoridades gubernamentales de Nicaragua expulsaron a 18 misioneras de la caridad, mientras organizaciones de la sociedad civil demandan al Papa Francisco pronunciarse sobre la situación de Nicaragua. Desde San José, Donaldo Hernández, de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y en América seguimos con este espectáculo que están viendo que se hicieron en Colombia, donde avistaron a varias ballenas. Estos cetáceos se desplazan hasta el Pacífico colombiano para dar a luz y aparearse. Miden entre 14 y 16 metros y llegan a pesar unas 40 toneladas. Si se fijan, estas ballenas son jorobadas, se arquean su cuerpo y se sumergen en las profundidades y luego realizan el cortejo para jugar con sus crías. Hasta 50 años pueden vivir estos animales. Y vienen a tener sus crías aquí en estas aguas cálidas, huyendo del frío de la Antártida. Nacen sus crías y las amamantan durante un periodo de tiempo para retornar y poder hacer el viaje de vuelta. Bueno, vamos otra vez con esa señal en directo que nos llega desde Ucrania, de esa rueda de prensa que estábamos viendo hace un momento, en la que participaban Zelensky. Nos tenemos que ir ya es la hora de marcharnos. Falta un minuto para que termine este Atlántico Noticias. Enseguida se quedan con el Telenoticias 1, pero antes nos recreamos con esas imágenes que vimos antes. La cara amable, si es que tiene alguna de esta sequía que castiga a España, es la reaparición de algunos elementos ocultos durante décadas como estos que estamos viendo. En este caso es el dolmen de Guadalperal, en Extremadura. Esta agrupación de piedras megalíticas que ven que tiene 7.000 años de antigüedad. Algunos lo llaman el Stonehenge español. Llevaba sumergido unos 60 años tras la construcción de esos famosos estanques o pantanos de la época franquista en esta zona y ahora vuelven a ver la luz del sol. Ojalá que por poco tiempo, eso querría decir que pronto termina esta sequía que está atravesando el país. Bueno, lo que les decía, se quedan ahora con el Telenoticias 1 y con toda la información de Canarias. Nosotros volvemos mañana martes en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.